Mi esposo dudó de mí sin razón, y terminó engañándome por eso. No sé en qué momento dejaste de confiar en mí, pero nunca te di una razón. Eso fue lo que le dije la primera vez que noté que algo había cambiado en él. No fue de un día para otro. No hubo una discusión grande ni un momento claro que marcara el inicio. Fue más sutil que eso, más silencioso. Una forma distinta de mirarme, preguntas que antes no estaban ahí, comentarios que parecían pequeños, pero que se repetían lo suficiente como para sentirse diferentes. Y lo peor es que, al principio, lo entendí. Porque desde afuera, mi vida había cambiado. Mi trabajo empezó a exigirme más. No porque yo lo buscara, sino porque las responsabilidades crecieron de forma natural. Mi jefe empezó a confiar más en mí, a darme proyectos importantes, a incluirme en decisiones que antes no pasaban por mis manos. Y con eso vinieron más horas, más presión, y menos tiempo en casa. No era algo que me gustara. Pero era algo que estaba construyendo. Y pensé que él lo veía igual. Al inicio, de hecho, lo hacía. Se sentía orgulloso. Me lo decía. Hablábamos de mi trabajo como algo positivo, como un paso adelante. No había tensión, no había incomodidad, no había nada que indicara que eso podía convertirse en un problema. Hasta que empezó a hacerlo. Pequeñas preguntas. ¿Otra vez te quedaste tarde? Sí, teníamos que cerrar un proyecto. Asentía. Pero no era el mismo tipo de respuesta de antes. Después vinieron comentarios. Tu jefe confía mucho en ti, ¿no? Lo decía como si fuera algo neutral. Y yo respondía igual. Sí, supongo. Pero ya no se sentía igual. No era una conversación. Era una observación. Y con el tiempo, esas observaciones empezaron a repetirse más. No de forma agresiva. No directa. Pero constante. Lo suficiente como para que empezara a notarlo. Lo suficiente como para que empezara a afectarme emocionalmente. En el trabajo también empezaron los comentarios. Nada serio, nada explícito, pero sí ese tipo de cosas que la gente dice sin pensar demasiado. Tu jefe siempre te elige a ti. Pasan mucho tiempo juntos, ¿no? Al principio lo ignoré. Porque sabía que no había nada. Mi jefe era respetuoso. Profesional. Su esposa incluso estaba al tanto de los proyectos en los que trabajábamos juntos. No había espacio para malinterpretaciones reales, al menos no desde donde yo estaba. Pero no todo el mundo ve las cosas desde el mismo lugar. Y poco a poco, esa duda que venía de afuera empezó a instalarse dentro de mi casa. Intenté explicarlo. Ser transparente. Hablar de mi día, de mi trabajo, de con quién estaba, de lo que hacía. No porque tuviera algo que ocultar, sino porque quería que él se sintiera tranquilo. Porque pensaba que eso era suficiente. Pero hay algo que no entendí en ese momento. Que cuando alguien empieza a dudar, no busca entender. Busca confirmar. Y sin darme cuenta, dejé de ser su pareja. Y empecé a ser alguien a quien tenía que cuestionar. Lo que no sabía entonces, es que esa duda no se iba a quedar en preguntas. Iba a cambiar la forma en que me veía, la forma en que me trataba. Y eventualmente, la forma en que él mismo actuaría. Porque a veces, no necesitas que alguien te falle, para empezar a comportarte como si ya lo hubiera hecho. Actualización 1. Al principio pensé que era una etapa. Algo pasajero. Que necesitaba tiempo para adaptarse a los cambios, a los horarios distintos, a la dinámica nueva que el trabajo estaba imponiendo en nuestra vida. Porque, siendo honesta, yo también lo estaba sintiendo. Llegar más tarde, estar más cansada, tener la cabeza en mil cosas, no era fácil. Pero lo que empezó como pequeñas preguntas, se volvió algo constante. No agresivo. No directo. Pero sí lo suficiente como para que dejara de sentirse casual. ¿Con quién estabas? Con el equipo. ¿Y tu jefe estaba ahí? Sí, claro. Asentía. Pero ya no era ese asentimiento tranquilo de antes. Era más contenido.
como si estuviera procesando algo que no decía en voz alta. Y eso empezó a incomodarme más de lo que quería admitir. Intenté hacerlo bien. De verdad. Le contaba cosas sin que me preguntara. Le hablaba de mi día, de las reuniones, de los proyectos, incluso de cosas que antes no mencionaba porque no eran importantes. No porque tuviera que justificarme, sino porque quería que se sintiera incluido, tranquilo, seguro. Pero nada de eso parecía suficiente. Porque no se trataba de información. Se trataba de lo que él ya estaba empezando a creer. Hubo una noche que se me quedó grabada. Llegué tarde, más de lo normal. Estaba agotada, con la cabeza llena, sin ganas de discutir ni de explicar nada más allá de lo necesario. Entré a la casa y él estaba sentado en la sala, sin hacer nada, como si estuviera esperando. ¿Otra vez tarde?, dijo. No fue el qué. Fue el cómo. Sí, se alargó todo. Silencio. ¿Siempre se alarga, o solo cuando estás con él? Me quedé quieta. Con él. Tu jefe. Ahí fue donde lo sentí de verdad. No como una duda. Como una acusación disfrazada. Marco, no empieces. No estoy empezando nada. Pero sí lo estaba. Y ambos lo sabíamos. Respiré hondo. Es trabajo. Siempre es trabajo. Esa frase, esa fue la primera vez que me hizo sentir que ya no importaba lo que dijera. Porque no estaba respondiendo a lo que yo explicaba. Estaba respondiendo a lo que él sentía. Y eso no lo podía cambiar con palabras. Los días siguientes no fueron mejores. No había discusiones constantes, pero había tensión en todo. En cómo hablábamos, en cómo nos mirábamos, en lo que ya no decíamos. Empecé a notar que ya no me preguntaba cómo me iba en el trabajo con el mismo interés. Cuando lo hacía, era más como una verificación que como una conversación. Y lo más difícil es que empecé a sentirme observada. No vigilada directamente, pero sí evaluada. Como si cada cosa que hacía, cada respuesta, cada retraso, tuviera que pasar por un filtro que yo no controlaba. Y poco a poco, eso empezó a cansarme más que el propio trabajo. Porque en la oficina, al menos, sabía que se esperaba de mí. En casa. Ya no. Y aún así, seguí intentando sostenerlo. Seguí explicando. Seguí estando. Seguí creyendo que, en algún momento, esto se iba a acomodar. Pero no entendía algo que ahora sí veo claro. Que cuando alguien empieza a desconfiar, no necesita pruebas. Necesita confirmar lo que ya decidió. Y yo. Ya no estaba luchando contra una duda. Estaba luchando contra una idea. Actualización 2. Hubo un momento en el que dejé de intentar convencerlo. No porque no me importara, sino porque empecé a sentir que no había forma de hacerlo. Cada explicación que daba, cada detalle que compartía, cada intento de ser transparente, terminaba en el mismo lugar. En una mirada que no confiaba del todo, en un comentario que dejaba algo en el aire, en una sensación constante de que nada era suficiente. Y eso empezó a desgastarme. No de golpe. Pero sí de forma constante. Dejé de hablar tanto de mi trabajo. No porque quisiera ocultarlo, sino porque cada vez que lo hacía, sentía que abría una puerta que no llevaba a ninguna parte. Si decía poco, parecía que escondía cosas. Si decía mucho, parecía que intentaba justificarme. No había un punto medio. Y poco a poco, la casa dejó de sentirse como un lugar donde podía simplemente estar. Se volvió un espacio donde tenía que medir lo que decía, cómo lo decía, y hasta lo que no decía. Y eso cambia todo. Hubo una noche en la que entendí que esto ya no era solo incomodidad. Era algo más. Estábamos cenando. En silencio. Como tantas veces últimamente. Yo estaba agotada, él estaba distante, y entre los dos había algo que ninguno estaba nombrando directamente, pero que estaba ahí, presente en cada gesto. ¿Te vas a quedar tarde mañana también?, preguntó de repente. Sí, tenemos que cerrar algo importante. Asintió. Claro. Silencio. Siempre tienes algo importante.
Levanté la mirada. Es mi trabajo. Sí, con él. Ahí fue donde algo en mí se rompió un poco. Marco, ya basta. ¿Basta de qué? De esto. Hice un gesto con la mano, como si pudiera señalar todo lo que venía pasando. No hay nada entre nosotros. Eso dices tú. ¿Por qué es la verdad? ¿O por qué es lo que quieres que yo crea? Silencio. Ese tipo de silencio que no es vacío, es pesado. ¿Qué necesitas que haga?, le pregunté finalmente. No fue un reto. Fue una pregunta real. Nada, respondió. Entonces deja de tratarme como si estuviera haciendo algo mal. No respondió de inmediato. Se quedó mirándome unos segundos, y en esa mirada, ya no había duda. Había distancia. No sé si estás haciendo algo, dijo finalmente, pero ya no se siente igual. Esa frase. Esa fue la primera vez que sentí que esto no se iba a arreglar. ¿Por qué no estaba hablando de hechos? Estaba hablando de percepción. Y contra eso, no hay explicación que alcance. Después de esa noche, algo cambió en él. No de forma explosiva. Más bien al contrario. Se volvió más callado. Más distante. Ya no preguntaba tanto, pero tampoco se acercaba. Era como si hubiera tomado una decisión interna y se hubiera movido hacia otro lugar, sin decirlo en voz alta. Al principio pensé que tal vez estaba procesando las cosas. Que necesitaba espacio. Que, de alguna forma, eso era mejor que la tensión constante. Pero no lo era. Porque ese espacio, no era neutral. Era vacío. Y el vacío se llena. Siempre. Solo que no siempre de la forma que uno espera. Empecé a notar pequeños cambios. No grandes. No evidentes. Pero sí lo suficiente como para sentir que algo estaba pasando. Mensajes que antes no escondía, ahora sí. Momentos en los que estaba presente, pero no realmente. Una distancia que ya no venía de la duda. Sino de otra cosa. Y por primera vez en toda la historia. La que empezó a dudar fui yo. Pero no de lo que él pensaba de mí. De lo que él estaba haciendo. Y lo peor. Es que ya sabía exactamente de dónde venía esa sensación. Porque era la misma que él había tenido. Solo que ahora. Estaba del otro lado. Actualización final. No fue un gran descubrimiento. No hubo una escena dramática, ni un momento claro donde todo se revelara de golpe. No encontré algo evidente que gritara lo que estaba pasando. No había mensajes explícitos, ni pruebas contundentes, ni nada que, en otro momento, yo hubiera considerado suficiente. Pero esta vez. No hacía falta. Porque ya sabía cómo se sentía. Esa incomodidad constante, esa sensación de que algo no encaja, ese silencio que dice más que cualquier palabra. Lo había vivido desde el otro lado y ahora, lo estaba reconociendo. Empecé a notar patrones. Pequeños. Sutiles. Pero repetitivos. Salía más. Respondía menos. Se desconectaba cuando estaba conmigo. Y aunque una parte de mí quería creer que estaba exagerando, otra parte, ya no podía ignorarlo. No porque tuviera pruebas. Sino porque ya entendía lo que significaba esa distancia. No lo confronté de inmediato. Y eso fue lo más difícil. Porque sabía lo que era estar en ese lugar. Sabía lo que se siente cuando alguien te acusa sin base, cuando todo lo que haces parece sospechoso, cuando tus palabras no alcanzan para cambiar lo que el otro ya decidió creer. Y no quería convertirme en eso. Así que esperé. Observé. Y traté de ser justa. Hasta que dejó de ser posible. Una noche, estaba en la sala mientras él se duchaba. Su teléfono estaba sobre la mesa. No lo había revisado antes. No porque no quisiera, sino porque me había prometido no caer en lo mismo. Pero esa noche. No pude. Lo tomé. No con rabia. No con ansiedad. Con una calma que me asustó más que cualquier otra cosa, no tuve que buscar mucho. Ahí estaba.
No era una conversación larga. No era algo complejo. Era simple. ¿Llegaste bien? Sí, ya estoy en casa. Me quedé pensando en lo de hoy. Silencio. Yo también. Nada más. Nada explícito. Pero suficiente. Lo entendí de inmediato. No porque fuera una prueba irrefutable, sino porque ya había visto esa distancia antes. Y sabía exactamente hacia dónde iba. Dejé el teléfono donde estaba. No lloré. No hice nada. Porque en ese momento, algo dentro de mí se acomodó. No de forma bonita. De forma clara. Cuando salió del baño, me encontró en el mismo lugar. ¿Todo bien?, preguntó. Lo miré. Y por primera vez en mucho tiempo. No sentí la necesidad de explicarme. Sí. Silencio. Tenemos que hablar. Se quedó quieto. ¿Sobre qué? Sobre lo que está pasando. No negó. No de inmediato. Y eso fue suficiente. No es lo que piensas, empezó. Levanté la mano. No lo hagas. Silencio. No necesito que lo expliques. Me miró, confundido. ¿Entonces? Respiré hondo. ¿Te acuerdas cuando empezaste a dudar de mí? No respondió. Nunca te fallé. Pausa. Pero eso no importó. Silencio. Porque ya habías decidido lo que querías creer. Lo vi tragar saliva. Y ahora, continué, ya no tengo que imaginar nada. No dijo nada. No tenía cómo. No me engañaste cuando dudaste de mí. Pausa. Pero terminaste haciéndolo igual. Esa fue la parte que más dolió. No el hecho, sino el camino. Esto no empezó con otra persona. Lo miré directo. Empezó cuando dejaste de confiar en mí. Silencio. Y no quiero quedarme a ver en qué más se convierte. No hice nada de lo que él esperaba. Solo terminé la conversación y con ella todo lo demás. Porque a veces, no necesitas una gran traición para que algo se rompa. Solo necesitas que alguien deje de confiar. Y cuando eso pasa, todo lo demás encuentra la forma de seguir ese mismo camino. Epílogo. El divorcio no fue inmediato. No hubo una firma al día siguiente ni una ruptura limpia donde todo se resuelve en una sola conversación. Fue más lento que eso. Más frío. Más administrativo. Como si lo que alguna vez fue una relación, se hubiera reducido a papeles, fechas y acuerdos. Y, en cierto punto, creo que eso fue lo más duro. Porque no dolía de la forma explosiva que uno imagina. Dolía de forma constante, silenciosa. Cada vez que había que dividir algo. Cada vez que había que hablar de quién se queda con qué. Cada vez que algo que antes era nuestro, se convertía en algo que tenía que separarse. Marco no discutió mucho. Y eso también me sorprendió. No intentó justificar lo que había pasado. No buscó culparme, no intentó darle la vuelta a la historia. Tampoco pidió quedarse. Tampoco insistió. Solo, aceptó. Y en su forma de hacerlo, había algo que no había estado ahí antes. Claridad. Como si finalmente hubiera entendido algo, pero demasiado tarde como para que importara. Hubo una conversación, una de las últimas, donde eso se hizo evidente. No fue larga. No fue emocional. Pero fue honesta. No empezó cuando hice eso, dijo, sin mirarme directamente. Sabía a qué se refería. Lo sé, respondí. Silencio. Empezó cuando dejé de confiar en ti. No fue una pregunta. Fue una afirmación. Y por primera vez en mucho tiempo. No sentí la necesidad de defenderme. ¿Por qué no hacía falta? Ya no. Y no supe parar, agregó. Asentí. No había nada más que decir. Porque lo que necesitaba entender, ya lo había entendido. Y lo que yo necesitaba aceptar, también. Firmamos semanas después.
Sin drama. Sin gritos. Sin ese tipo de cierre que uno ve en las historias. Solo dos personas que llegaron al final de algo que, en otro momento, parecía estable. Pero el final de la relación, no fue el final de lo que dejó. Porque si algo no esperaba era lo que vino después. Pensé que, al salir de esa situación, iba a sentir alivio inmediato. Que al dejar atrás la desconfianza, las dudas y las acusaciones, todo iba a volver a sentirse ligero, claro, tranquilo. Y no fue así. Porque algo se quedó conmigo. No su voz. No sus palabras. Sino la sensación. Esa incomodidad leve cuando alguien hace algo normal, y una parte de mí quiere interpretarlo de otra forma. Ese impulso de querer entender de más, de buscar explicaciones donde no las hay, de cuestionar pequeñas cosas que antes no habrían significado nada. Y eso, fue lo que más me costó aceptar. Que aunque yo nunca dudé como él lo hizo. Había aprendido a vivir dentro de su duda. Y salir de eso no fue automático. Hubo momentos en los que me sorprendí pensando cosas que no eran mías. Interpretando silencios, cuestionando gestos, sintiendo inseguridad en lugares donde antes no existía. Y lo peor no era sentirlo. Era darme cuenta. Porque ahí entendí que lo que había pasado no solo rompió la relación. También dejó una marca en cómo veía las cosas. Así que tuve que empezar de nuevo. Pero no desde cero. Desde ahí. Desde ese punto incómodo donde sabes que algo en ti cambió, y tienes que decidir qué haces con eso. Empecé a trabajar en ello. No de forma dramática. No de golpe. Pero sí de forma consciente. A cuestionar mis propios pensamientos. A diferenciar entre lo que realmente estaba pasando, y lo que mi mente quería construir a partir de experiencias pasadas. A detenerme antes de asumir. A confiar, aunque no siempre fuera fácil. Porque confiar después de haber vivido algo así. No es automático. Es una decisión. Una que tienes que tomar varias veces. Hoy las cosas son diferentes. La vida es más tranquila. No porque todo sea perfecto, sino porque ahora entiendo algo que antes no veía con tanta claridad. Que la confianza no es solo algo que le das a alguien más. También es algo que tienes que proteger dentro de ti. Y que cuando alguien la rompe, no siempre se lleva todo con él. A veces deja partes que tienes que reconstruir tú. No sé cuándo volveré a confiar de la misma forma. Tal vez no lo haga. Tal vez confíe diferente. Pero lo que sí sé es que no voy a permitir que una historia defina todas las que vienen después. Porque lo que pasó no fue culpa mía. Pero, sanarlo. Sí es mi responsabilidad. Y por primera vez en mucho tiempo. Eso se siente como algo que sí puedo controlar.